Señoras y señores, vamos a saludar a Kostas Isijos. Es argentino, vive hace más de 30 años en Grecia. Fue el ministro alterno de defensa de Grecia cuando gobernó Syriza, la fuerza del primer ministro griego en aquel momento, Alexis Tsipras. Es de Quilmes, es hincha de Independiente y tenemos varias cuestiones para hablar con él. Kostas, muy buenos días. Buenos días, un placer de estar con ustedes, Daniel. Gracias por la invitación. Está muy bien. Bueno, 30 años viviendo allí en Grecia y llegaste a ser viceministro alterno de defensa de Grecia. ¿Te sentís más argentino que griego, más griego que argentino? ¿Y qué puntos en común hay entre esas dos culturas? Bueno, comienzo con la última pregunta, con la última parte de la pregunta que me hiciste. Las culturas son muy cercanas como todos los pueblos del Mediterráneo, los pueblos de Italia, de España, de Grecia. Así que bueno, los inmigrantes que llegaron a la Argentina, como mis abuelos, en la década del 1920, por ahí, yo no creo que se sintieron muy lejanos de su cultura llegando a la Argentina. Un país y un pueblo que se sintieron como hermanos, verdaderamente. Bueno, ¿cómo me siento aquí? Aquí me siento argentino y cuando estaba en la escuela, en Quilmes me llamaban el griego, así que bueno, en Argentina te hacían sentir griego y acá me siento argentino, así que bueno, las dos cosas no son muy diferentes para mí. Muy bien, ¿y cuál es la razón por las cuales emigraste a Grecia, Kostas? Bueno, son cosas que pasaron en la década del 70, que ustedes conocen muy bien, sí. Que una gran parte de la población, y más que todos los jóvenes, que no estábamos a favor de la dictadura, ni teníamos que irnos por muchas razones, y yo fui uno de ellos. Nada más. ¿En qué año te fuiste? Ahí termina la historia. ¿En qué año te fuiste? 76. En el 76. ¿Te fuiste por qué edad tenías? Y tenía unos 18 años más o menos. ¿Eras militante? Sí, bueno, podríamos decir que sí. ¿Eras militante en términos generales? ¿De alguna organización política? No, más que todo militante de la conciencia de clases que me habían heredado mis abuelos, que habían luchado en Grecia en movimientos de guerrilla, movimientos de izquierda, movimientos libertarios, así que bueno, eso pasó a la familia y uno no podía salir de esa trampa familiar. Muy bien. Trabajaste durante muchos años en una empresa aeronáutica, ¿no? Aerocomercial, Olympic Airways. Sí, en la compañía estatal griega, Olympic Airways, que fue liquidada, la cerraron en el 2009. Es como tenemos a las aerolíneas argentinas, que por lo bueno todavía siguen existiendo en Argentina, pero en Grecia el 2009, al principio de la crisis, la liquidaron, la cerraron y bueno, ahora hay solamente compañías privadas y no estatales en el sector aéreo. ¿Y cómo fue tu experiencia como dirigente sindical? Fuiste vicepresidente del sindicato de aeronavegantes. Bueno, luchamos para poder mantener no solamente los puestos de trabajo de más de 10.000 personas que trabajaban en la compañía estatal, pero más que todo porque el país necesitaba a una compañía aérea estatal y pública, más que todo porque Grecia fue y será un rumbo turístico para millones y millones de personas que quieren visitar a este país durante el verano, pero también por la cantidad de migrantes griegos, que son más de 16 millones, las 4 generaciones de 16 millones de griegos en los 5 continentes. Así que teniendo un país tan pequeño, tiene la necesidad de tener una compañía aérea estatal que afortunadamente no la tiene ahora. Kostas, ¿qué tal? Adrián Murano, ¿cómo te va? Hola. En relación a esto último que mencionas, la pregunta es la siguiente, porque en la Argentina, me imagino que estarás al tanto, esta semana se va a dar un debate muy intenso a partir de una decisión que tomaron Aerolíneas Argentinas, aparentemente de suspender a 7.000, 8.000 trabajadores de los 12.000 que tiene, por la caída de la actividad, por supuesto, y aparte de reducir el salario. Y se va a escuchar otra vez seguramente sectores diciendo por qué tenemos que tener una línea de bandera que nos cuesta X cantidad de plata y para qué pagar esa plata si hay compañías privadas que pueden hacer la misma tarea. Bueno, ¿por qué es importante tener una compañía de bandera?
es lo mismo importante de tener caminos, tener rutas, tener ferroviarios, tener autobuses, micros. El transporte público es necesario para una sociedad del siglo XXI. Un país que no tiene sus propios caminos y sus propias actividades en el área de transporte no puede ser un país que puede tener un futuro un futuro no solamente para los trabajadores en estas áreas, pero también para poder contribuir a la economía nacional. Es decir, en el caso muy necesario. En el caso de las aerolíneas, cuando vos decís tener el camino, es que haya una empresa que opere rutas que no son rentables para el sector privado, digamos. Eso sería... Claro, pero no solamente eso, porque un país tiene que tener, toda la población tiene que tener el mismo derecho de poder viajar en cualquier rincón del país que se encuentre, pero también es muy necesario porque el intercambio de pasajeros a nivel mundial antes de la pandemia estaba a números altísimos. Ahora, por supuesto, ha bajado, tenemos una crisis mundial de todas las compañías aéreas, pero hay que preservar, hay que conservar no solamente la bandera y el estatus público de una compañía aérea, pero también tratar de superar los problemas que, por supuesto, siempre existirán y existen. Estamos hablando con Costas Isijos, es argentino, hace 30 años que vive en Grecia, es un griego argentino sería, ¿no? ¿Es así? ¿Está bien dicho? Bueno, aquí me dicen argentino-griego, en Argentina greco-argentino, es lo mismo, yo me siento en ambos países como ambas patrias mías, así que no tengo ningún problema de sentirme algo más del otro. Es casi teniendo un hermano gemelo que es griego y el otro es argentino, pero en una persona. Bien. Estamos hablando con Costas Isijos. En algún momento fue centro de la atención mundial Grecia a partir de su situación económica, más precisamente con la deuda, y fue víctima de lo que se definió como la Troika, ¿no? Sí. Que era el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, y me estoy olvidando de alguien más que formaba parte de la Troika. Y los Estados europeos, la Unión Europea. Y la Unión Europea, digamos, que el Banco Central y la Unión Europea casi lo mismo. Fue víctima de la Troika. ¿Cómo fue esa experiencia, ¿no? de Syriza en el poder, con Alexis Tsipras como primer ministro? En el mundo se vio que en algún momento Tsipras de alguna manera enrolló el barrilete, para decirlo metafóricamente, y tuvo que ceder a las presiones. Sí. ¿Cómo, con el fue paso del tiempo, cómo lo relatarías? Bueno, esta fue una experiencia única para mí, no solamente porque llegué a participar en un gobierno que en ese momento, cuando ganó las elecciones el enero de 2015, se convirtió para una esperanza no solamente para el pueblo griego, para el resto de los pueblos de Europa y también para unos cuantos pueblos en el mundo que estaban viviendo bajo una crisis neoliberal tremenda y bajo la presión de mecanismos imperialistas, podríamos decir, de los cuales los pueblos estaban sufriendo bastante. Desgraciadamente, Tsipras en los primeros 6 meses vaciló muchísimo para poder implementar su programa preelectoral y cedió casi en su totalidad a los chantajes de la Troika. Y bueno, firmó el tercer paquete de rescate. Ahora ya recién terminamos el 4º paquete de rescate y Grecia sigue hundida en una crisis económica increíble que va a durar por lo menos hasta el 2087. Eso Grecia está hundida en una crisis económica que va a durar hasta el 2087, porque ahí termina el programa de pagos de cuotas a los acreedores, a la troika. Así que estos pagos tienen una garantía de parte del Estado, donde si las cuotas no pueden ser pagadas por diferentes razones nacionales, económicas, etcétera, entonces hay garantías de riquezas públicas
minerías, industrias, etcétera, etcétera, las cuales pueden ser apropiadas por la Troika. Así que este programa termina el 2087, cuando terminaremos pagando las últimas cuotas, y por eso creo que es muy necesario aprender de la lección griega, que no se pueden encontrar soluciones viables para los pueblos y también para los países que quieren mantener su soberanía económica, nacional, política, etcétera, si ceden a los chantajes del FMI, del Banco Mundial, de diferentes países que se están escondidos detrás de estos organismos, como Estados Unidos y otros. Así que, bueno, Grecia desgraciadamente ha caído en esta trampa. Alexis Tsipras fracasó, digamos, porque generó como una especie... fracasó, por eso perdió las elecciones. Si no hubiera fracasado, bueno, la gente, yo creo que podría haber votado a este gobierno que comenzó con tanta esperanza y unos programas bastante viables para la gente común, la gente empobrecida. Tuvimos más de 800.000 jóvenes que se fueron del país desde el 2009 hasta hoy en día. Estamos hablando de un país que tiene una población más o menos de 11 millones de personas. Ustedes se imaginan de que si 1 millón de jóvenes, casi 1 millón de jóvenes se van del país, que es el capital, la riqueza de un pueblo es su juventud, esa es la verdadera riqueza, y muy formados y informados, arquitectos, ingenieros, científicos, médicos, abogados, estudiantes, etcétera. Así que bueno, esto es yo no quiero decir que no hay esperanza, por supuesto, siempre hay una esperanza, y el pueblo griego sigue luchando bajo una condición muy difícil. Muchos hablan del milagro. ¿Por qué Grecia en la pandemia ha presentado números tan bajos, no solamente en casos, pero en muertes también? Porque la gente, muchos no dicen la verdad, la gente no puede salir al teatro, al cine, a la cancha, no puede gastar el dinero que gastaba anteriormente, antes de la crisis. Estoy hablando de las clases medias y las clases muy pobres. O sea, hay una preexistencia a la pandemia de una crisis económica que después, correcto, con la prohibición, en definitiva, con la prohibición de los lugares públicos, lo que se hace es consolidar, digamos, una práctica que ya la economía venía alfombrando. Eso es lo que estás planteando. La gente se estaba quedada en casa, estaba viviendo dentro de su pobreza, dentro de su casa. Ahora, la caída de la economía, muchas cosas. La caída del número es significativo. Digo, uno está viendo, por ejemplo, caídas de promedio entre 7, 10, 12 puntos. A excepción de Corea del Sur, que tiene un 0,2 de caída de la actividad. Sí, aquí estamos al 0,87, me parece, por ahí. Bueno, yo te firmo, si la caída de la Argentina este año de Producto Bruto va a ser de 0,87, te lo firmo acá. Estamos hablando de caída de 2 dígitos. Yo digo, estás hablando de la caída de la recesión. Sí. Estará entre el 10 y el 13%. Ok. Hasta el fin del año, perdóname. Creía que estabas hablando de los números de los casos de la virus. No, me refería a la caída económica porque, en definitiva, lo que ahora estamos viendo en algún punto todos los países es la pospandemia. Y sobre todo... Claro. Y en la pospandemia... ¿qué posibilidades de recuperación o cuál es el ritmo de recuperación que se imagina en Grecia? Teniendo en cuenta que son economías que suelen compararse a Argentina y Grecia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la industria argentina está mucho más avanzada, claro, aparte de que los últimos 4 o 5 años sufrió muchísimo bajo el gobierno anterior. Pero Grecia ha perdido también mucha de su industria. Aquí se construían buques, teníamos una industria muy avanzada y ahora está casi inexistente. Teníamos industria de información, de nuevas tecnologías, también está caído mucho eso. Grecia en los últimos años depende mucho del turismo, las ramas del turismo, hoteles, gente que trabaja, jóvenes especialmente en épocas de verano, épocas donde teníamos 32 millones de visitantes el último año. Usted se imagina un país que recibe casi 32 millones de personas. O sea, triplica casi su población, la cantidad. Sí, claro. Tiene una infraestructura bastante avanzada en el sector turístico. Pero ahora Grecia no va a tener ni el 10 o el 15% del ingreso
turístico que tuvo el año pasado por la pandemia, aunque claro. ya los aeropuertos están abiertos desde el 1 de junio. Todo está tratando de entrar en una vida más normal en el sector turístico, pero con muchas dificultades, porque la gente de Europa, de Rusia, de China, de otros continentes, no es fácil que viaje cuando tiene esos problemas internos en sus propios países, no solamente con la cuestión del virus, pero con la cuestión económica también, que es una combinación fatal. Estamos hablando con Costa Cisijos, es argentino, vive hace más de 30 años. En realidad la cuenta nos da 44 si te fuiste en el... Sí, claro, porque estuve, yo me fui el 76, no sé, yo no me metí cuando decían 30 años porque faltó mucho más. Me fui al Canadá, estudié ahí, estuviste en Canadá y después te fuiste y de Cuba me vine a Grecia, así que bueno, me sacaron mucho más joven, por eso no hablaba. Está muy bien. ¿Y sos hincha de qué club? ¿Sos de Quilmes y sos de qué club sos? Bueno, hincha? Quilmes por supuesto, porque era mi barrio, siempre tenía una simpatía, pero fui hincha fanático de Independiente de chiquito. Fueron los años dorados del rojo. Con Bochini y Bertoni, ¿no? Un poquito antes, Raúl Bernao, Raúl Emilio Bernao, Héctor Yasalde, Aníbal Tarabini, Santoro, Yasalde, Chirola Yasalde, ¿no? ¿No? Chirola no es el autor de la frase en Europa no se consigue, ¿no? No, Ayala. Sí, Ayala. No se consigue, no se consigue. Ese es Ayala, ok. Es el ratón Ayala, perdón. El ratón Ayala, sí. El ratón Ayala. Bueno, Independiente, gran equipo Independiente, un gran mediocampo tuvo ahí en los 70, 80, ¿no? Sí, es verdad. ¿Y en Grecia de qué club sos hincha? De Panathinaikos, donde nuestro amigo común, un otro argentino ahí que jugó vive hace Borrelli, muchos ¿no? años, JJ Borrelli. Juan Ramón Rocha. Mirá. Juan Ramón Rocha está radicado acá, somos muy amigos, porque tenemos una pequeña comunidad argentina, no crean que no tenemos nuestros asaditos. ¿Y qué extraña? Algunos domingos aquí cuando nos encontramos tomando nuestro vino y charlando con nostalgia de Argentina, tenemos una pequeña comunidad argentina, algunos futbolistas se quedaron, la mayoría volvió, pero uno de los que se quedaron radicados acá y sus hijos crecieron en Grecia, fue Juan Ramón Rocha. ¿Dónde juega? ¿Newell's juega, no? ¿En Argentina? No recuerdo. No lo tengo yo. No. Bueno, Juan se fue muy jovencito, a los 18, 19 años. Jugó en Rosario Central, jugó en Boca como suplente una temporada o 2 temporadas y después se vino para acá. Muy bien. ¿Y qué cosas extrañas, Costas, de Argentina? La sonrisa de los argentinos, un pueblo que ha sufrido mucho pero que siempre tiene corazón, tiene garra. El pliego griego también es muy parecido a eso, pero me faltan mis familiares, mis amigos de escuela. Y cuando venís a la Argentina, he perdido contacto con alguna. La última vez que visité la Argentina fue con una delegación de Syriza, que estaba Tsipras también encabezando esta delegación, y estuvimos el 2013. Esa es la última vez que estuve en Argentina. Lo primero que haces cuando venís a Argentina, ¿qué es? ¿Vas a tomar un café a tal lado? ¿Vas a comer a tal lado? ¿Vas a pasear para tal lado? Una parrillada es lo primero que ¿Dónde? quiero. ¿Cuál es tu parrillita o tu parrilla que te gusta? Bueno, en Bernal teníamos un par de buenas, pero no me acuerdo ahora exactamente la dirección, pero siempre con mi familia íbamos a unas 2 parrilladas que le gustaban a mi viejo en Bernal. También íbamos a Villaneda y en Banfield, donde vivían mis abuelos también. Así de que estos barrios para mí son los barrios de mi niñez, de mi juventud, y uno no se olvida ni del olor después de la lluvia en la calle, jugando la pelota ahí en el potrero, todas esas cosas que casi todos los argentinos hicimos en nuestra niñez, son cosas que no se olvidan, pero cuando uno vuelve a su patria, ahí donde nació, ahí donde fue criado, falta todo, no podés decir que hay algo que no falta, pero hay cositas que uno no las puede conseguir acá. Bien, Costas, lo último. Acá en la Argentina hay algo que se está tratando de sostener mediáticamente muy fuerte, de que ahora hay un nuevo Fondo Monetario Internacional. De que este fondo no es malo, sino que es bueno, que no es Christine Lagarde y demás, que Cristalina Georgieva es buena, casi que algunos las están midiendo en la provincia de Buenos Aires para ponerla
para ponerla de candidata del Frente de Todos. No, en serio, la verdad que es una de las personas más elogiadas públicamente en la Argentina, Cristalina Georgieva. Por favor, les pido que me desmientan alguno de la realidad. No. ¿En serio? Casi que todo el mundo habla bien. Mira, el presidente habla bien, Berbisky habla bien, Página 2 habla bien. Rosa Luxemburgo. No, Rosa Luxemburgo. ¿Cuánto hay de realidad de que este fondo es el fondo, hay un fondo bueno? El fondo puede cambiar tácticas, pero no puede cambiar de estrategia. El fondo es un mecanismo que trata de implementar en las economías de los países en los cuales son sus clientes políticas que no favorecen a las clases bajas, a los pobres, a los desempleados, a los jubilados. Grecia sufrió muchísimo por el impacto de los deberes que tenía que leer y implementar de parte del FMI. Por supuesto, Lagarde no está nuestra vecina de Bulgaria, Georgieva, que la conozco bastante bien. Son cambios de directores, de presidentes, pero los organismos no cambian si no cambia cambia el escenario mundial. El escenario mundial parece que está cambiando un poco, porque estamos entrando en un mundo multipolar y bueno, la hegemonía norteamericana parece que está perdiendo mucho terreno, no solamente con lo que está ocurriendo en los últimos días, pero ya tenemos la dedolarización de la economía mundial. La moneda norteamericana hace 40 años estaba al 90% en todos los negocios que se hacían a nivel mundial, exportaciones, importaciones, todo, pero ahora está al 60%, está perdiendo mucho terreno con China, con otros países, con India, con Rusia, etcétera. Así que bueno, el Fondo Monetario quizás está tratando de disfrazarse un poquito, viendo que viene un otro mundo, pero no creo que su estrategia cambiará completamente. No tiene que meterse en lo que pasa dentro de un país. El FMI no puede implementar baja de jubilaciones, baja de salarios, incrementar y la subida del desempleo. Eso no puede, ha pasado en todos los países que arrastró por su pasada el FMI. Espero que no pase eso en la Argentina. Yo creo y espero de que el pueblo argentino defienda sus intereses y no trate de ser engañado como fueron engañados muchos pueblos por sus medios de comunicación sistémicos que trataban de presentar al blanco negro o al negro blanco. Gracias, Costas, un abrazo muy grande. Un abrazo a todos, un placer. Igualmente. Costas Cizijos es argentino, vive hace más de 30 años en Grecia, fue ministro alterno de defensa de Grecia